Confirmando. Ok, sí. Ahí está. Vale. Ok, permítame que lo voy a presentar. Estamos grabando, sí. Grabando. Buenos días, compañeros. Voy a hablar desde acá por un tema de que estamos grabando, ¿verdad? Así que hoy van a disculpar. Bueno, quien tenemos ahorita en la sesión es el doctor Gregorio Morales, Gregorio Enrique Morales González, de nacionalidad venezolano, quien pues tiene una larga trayectoria en el mundo editorial, en el mundo de la investigación. Algunos de sus estudios, de sus titulaciones, es técnico superior en informática, licenciado en administración, mención informática, especialista en gerencia en tecnología de la información, maestría en gerencia en tecnología de la información, doctor en gestión de investigación y desarrollo, postdoctor en gestión de investigación y desarrollo, diplomado en planificación y geomática. Pues entre su experiencia profesional, gerente de gestión del conocimiento en Caracas, docente invitado, facilitador, instructor, docente postdoctoral, ha liderado pues diferentes grupos de investigación. Asimismo, entre sus méritos, algunos reconocimientos, valiosos aportes en la construcción y desarrollo de la revista Gestión I+D, ¿verdad? A lo que también pues los invitamos a que puedan enviar sus contribuciones. Me estoy tomando el atrevimiento de decirlo. Bueno, reconocimiento también organizador de las reuniones nacionales e internacionales de gestión, de investigación y desarrollo de la Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y Desarrollo. Apoyo a la coordinación de usuarios de la División de Protección del Metro de Caracas. Editor de la revista Gestión I+D, comité editorial de la revista Observador del Conocimiento, responsable del doctorado en Gestión de Investigación y Desarrollo. Actualmente pues tiene la designación como responsable del Registro Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, RECITB, y Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, etcétera, etcétera. No terminó hoy. Entonces, ya, le paramos ahí. Entonces, pero lo que no está en el currículum o no se alcanza a ver, pues un gran ser humano, una persona que está muy dispuesta a compartir de sus conocimientos. Yo le dije 1 hora, pero el doctor dijo, de 9 a 1, digo, vaya pues, le dije yo. Bueno, una persona muy, muy alegre, muy dispuesta a compartir de sus conocimientos y de su experiencia. Así que, por favor, preparemos las preguntas. Vamos a escuchar su ponencia, su presentación y su ponencia. Y pues, más o menos la idea también es esa, que podamos interactuar, preguntar y pues no quedarnos con dudas. Anteriormente habíamos pedido como por ejemplo, la guía para autores, si la tienen por ahí ustedes de nuestra revista, ¿verdad? Si tenemos alguna duda en particular, pues aquí está el doctor Gregorio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por toda esa información que nos estás dando. Déjame empezar a compartir la pantalla.
Gracias por la invitación. Confirmamos el sonido, por favor, si estamos bien. Sí. Perfecto. Ok, sí, la idea es que si hay algún comentario mientras vamos hablando, si hay un comentario o pregunta, más que todo preguntas, los comentarios los podemos dejar al final. Si hay alguna pregunta, por supuesto, me informas y entonces para continuar, ¿ok? Bueno, el arte de evaluar la ciencia, la responsabilidad neta le queda, por supuesto, a no solamente al, 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 al comité editorial de una revista, sino está enfocada más que todo en el arbitraje, ¿ok? En el proceso de arbitraje de una revista científica. Nuestra agenda es muy concreta, pero tiene diversidad de información adentro, por supuesto, que es la revisión por pares, las características, todo lo que tiene que ver con eso, los criterios para hacer un buen arbitraje, los tiempos y, por supuesto, vamos a enfocarnos un poco en ese informe de revisión como tal. El que es el revisor por pares, por supuesto, netamente lo más importante de todo esto es un experto en un campo específico. Nosotros somos expertos y somos buenos en lo que hacemos, ¿ok? Entonces nuestro arbitraje debe estar muy bien claro y muy bien definido en ese campo que nosotros somos buenos, ¿ok? Hay que evaluar un manuscrito que venga por parte de una revista científica. Voy a enfocarme más que todo en las revistas científicas y en más que todo, ¿ok? ¿Y cuál es nuestra función primordial? Por supuesto, es revisar, es analizar la calidad, originalidad y la relevancia de esa investigación, tomando como base los estándares científicos, los estándares éticos que tenga la revista en ese momento y, por supuesto, lo que la comunidad científica nos diga. Definitivamente hay un aspecto que vamos a recalcar mucho dentro de esta actividad, que es el realizar comentarios totalmente constructivos, ¿ok? Debemos hacer comentarios constructivos para que, oye, para que permita al comité editorial tomar la decisión más justa de lo que queremos decir. Nosotros vamos a indicarle a la revista nuestros comentarios y esos comentarios, por supuesto, son los que va a tomar la revista para su base, ¿ok? Siguiendo con esto, la importancia fundamental de la revisión por pares es la calidad y la credibilidad que debe tener la producción científica académica. Está en nuestra responsabilidad, está en nuestro pilar fundamental revisar esa calidad y que ese artículo sea creíble totalmente por la calidad científica o, mejor dicho, por el campo científico a nivel mundial. Debemos verificar la relevancia y la originalidad de ese manuscrito, ¿ok? Debemos enfocarnos de que ese manuscrito sea algo nuevo, algo totalmente significativo, cumpliendo la claridad de lo que está especificado en él y, por supuesto, la estructura que a nivel interno, que esté muy bien enlazado todos los aspectos. Para ello también debemos hacer la validación de esa investigación. Por supuesto, como indicamos, que cumpla los estándares metodológicos y éticos. Aunque en esa parte de la parte ética también vamos a tener refuerzo por parte del comité editorial que va a revisar ese manuscrito en ese sentido. Y que por supuesto contribuya con la construcción de ese conocimiento a nivel internacional. ¿Okay? Debemos estar claros de la imparcialidad que tenemos nosotros como revisores y en minimizar el sesgo que tengamos. ¿Okay? Por supuesto, también esta palabra voy a resaltarla y recalcarla mucho durante el discurso y garantizando de una forma objetiva la investigación. Y por supuesto, esa interacción con los árbitros va a generar una mayor credibilidad de la comunicación científica y de lo que estemos nosotros divulgando en ese sentido. ¿Ok?
Quiero resaltarme en los tipos de arbitraje. Hay mucha información donde se dice que hay 6, hay 8 tipos de arbitraje, pero voy a centrarme realmente en los 4, más que todo son 4, pero yo me enfoco en los 2 primeros. Y existen otros tipos de arbitraje, pero yo los considero como parte de los anteriores. Definitivamente el más aceptado, por decir la gran mayoría de las revistas científicas, es la revisión doble ciego, donde los autores y revisores son totalmente confidenciales durante el proceso de la revisión por pares. Por supuesto, este consta después de que es respecto de que es arbitrado, pero la revista normalmente debe publicar quién fueron los árbitros. Pero nosotros imaginamos ver que quién arbitró y ahí están todos los árbitros que revisaron la editorial de la revista. Uno de ellos que revisó a mí. Luego viene la cita que se mantiene totalmente los revisores, inclusive después de la publicación del artículo. Que se toma mucho en cuenta. Hay una publicación, un tipo de arbitraje que lo llaman totalmente abierto, que la identidad de los revisores, los autores es conocida. Un diálogo, proceso de interacción entre el árbitro y el árbitro. Esa revisión es algo bastante interesante, muy novedoso como tal, es decir, sí, aunque ya tiene tiempo, pero es importante también. Y la revisión posterior a la publicación, ¿ok? Ahorita que llamo emergente, o que se llama emergente, donde la comunidad científica, luego de haber realizado la publicación, va a recibir comentarios de las personas, solamente de un ámbito, ¿ok? Pero la comunidad científica revisa esta posterior. Hay 2 actividades adicionales que llaman colaborativas. Esos tipos foros donde los tipos de artículos son publicados en foros y en revisión sin intermedio de ese artículo publicado. Aunque no se publica en ese momento, no se publica más, pero por supuesto el comentario es esto y válida, entonces ya hay un yo creo que tipo porque bueno, dicen que es un proceso de arbitraje, yo no lo veo como tal, que es el llamado cascada. Este proceso es que la revista un manuscrito lo revisa o lo revisa así, hasta un momento ya no puede revisarlo más, sea el caso y lo tengo que yo prácticamente lo uso una sola vez los 10 en revista. Y es que un artículo de los árbitros chequear este artículo, cumplir el proceso editorial. A nosotros normalmente exigimos mínimo 2. En este momento tenía un solo árbitro, era muy específico el manuscrito. Somos una revista multidisciplinaria, pero tuvimos muchos problemas en los árbitros a sentar el manuscrito. Y entonces, en ese momento, el comité editorial tomó la decisión de enviar ese manuscrito a otra revista. ¿Ok? Nosotros enviamos manuscrito a otra revista. No solamente enviamos el manuscrito, sino enviamos ese arbitraje ya realizado. ¿Ok? Entonces, la otra revista va a continuar con ese proceso, pero toma en cuenta consideraciones y los arbitrajes que nosotros realizamos. ¿Ok? Quiero hacer un recorrido bastante sobre el proceso editorial. Envío la contribución, cualquier investigador envía una revista científica
su manuscrito a ser creado para la publicación a través de dos medios muy alternativos. ¿Okay? Hay dos medios de excelencia, que es el Open Journal System, que es la plataforma por excelencia para la publicación de revistas científicas, el cual estoy a la orden para poder explicar dichos procesos. Y por supuesto a través de correo. Nuestra revista Gestión I+D utiliza el híbrido. Pueden enviarlo por la plataforma o pueden enviarlo por correo. Particularmente nosotros preferimos más rápidamente el correo, ¿okay? Para tener una interacción más rápida por ahí, pero hay alternativas muy dispuestas. Luego de ese proceso hay una revisión inicial por parte del comité editorial, donde es el cumplimiento de las normas editoriales, normas éticas, la calidad científica, la calidad editorial, donde estructuramos o donde solicitamos a esa contribución que cumpla los estándares académicos y éticos, ¿okay? De una revista científica bien estructurada, bien clara, para que entonces una vez se cumpla este proceso, se pueda enviar a la revisión por pares. Hay revistas como la nuestra que tiene un estándar de 3 revisiones, 3 árbitros para la revisión como mínimo de 2. Porque nosotros ya enviamos de una vez a 3 árbitros. Si los 3 árbitros revisan, perfecto. Si solamente recibimos 2 arbitrajes, nos quedamos con esos 2 arbitrajes. Todo depende de el proceso editorial, del proceso de arbitraje, donde hay un dictamen por parte de los árbitros o una recomendación donde la revisión es rechazada o es aceptada por completo, o hay una aceptación con cambios menores o cambios mayores. Luego vamos a hablar más que todo eso. Por supuesto, de este proceso de la revisión por pares, que puede haber un ciclo aquí. Tratamos en lo posible que sea un máximo de 2 revisiones, ¿ok? Luego viene una decisión editorial donde, en pocas palabras, se decide si se acepta o no se acepta la revisión, o mejor dicho, el arbitraje. Por supuesto, luego que se acepta la publicación y que ya está bien pulidita como tal, viene la agenda de la publicación, donde se hace una maquetación, una revisión, lo que se llama la revisión de la galerada, se pone bien bonita el artículo. Por eso tenemos una excelente compañera que nos hace la revisión, o mejor dicho, la galerada de la revista, en la publicación y todo eso, la maquetación, lo que se llama la maquetación de la revista, para que quede muy bien elaborada. Y por supuesto, una agenda de publicación, particularmente por las comités editoriales, se deben estipular, depende de la calidad editorial y depende de la revista, 2 veces al año, 1 vez al año, varias veces al año, todo el mes, con publicaciones continuas. Particularmente nosotros chequeamos semestralmente y cumplimos las normas a nivel internacional, que son 2 veces al año, donde se publica el primer mes de cada semestre. Si es de enero a junio, nosotros publicamos en el mes de enero. Particularmente siempre los hacemos los enero de cada año y los 15 de julio de cada año, que sí que entonces ya nos queda poquito tiempo para la publicación aniversaria. Luego hay unos principios éticos y responsabilidades netas de la revisión por pares, ¿ok? Que es por totalmente, repetimos nuevamente la parte de la imparcialidad que debemos tener nosotros en realizar la evaluación. Debemos quitarnos esa careta como tal de la evaluación sin sesgos personales o institucionales, ¿ok? A veces puede haber un sesgo muy íntimo por parte de nosotros. Vamos a tratar en lo posible, eso lo vamos a aclarar más adelante con respecto a ese sesgo personal que podemos tener de una forma, ¿ok? El cumplimiento de los plazos, eso lo voy a repetir también mucho dentro de esta presentación, que es respetar la revisión por pares, porque hay un proceso editorial que ya lo acabamos de ver y que el enfoque como tal, que es la revisión por pares, y la decisión como tal es la que más lleva tiempo, ¿ok? Que sí que entonces el 90% del tiempo
de esa de esa revisión, de esa evaluación editorial, lo lleva el proceso de arbitraje. ¿Okay? Y entonces ahí es donde lleva más tiempo, por ende debemos tratar en todo lo posible de respetar estos tiempos. Hay una integridad también, que hay que actuar honestamente cuando estemos haciendo la evaluación, y por supuesto la transparencia, seguir criterios claros de una comunicación totalmente objetiva. La parte de comunicación, recuérdenla, porque vamos a hablar un poquitico más con respecto a este aspecto. La confidencialidad de nuestra revisión es un principio ético y moral que tenemos nosotros contra una contribución que no ha sido divulgada en ningún momento y que nos recibimos nosotros de manera interesante. Por supuesto, estamos recibiendo un artículo novedoso. Cualquier información que esté allí tenemos que estar confidencial al no divulgar todavía hasta tanto el proceso editorial se cumpla. ¿Ok? Respetar la privacidad de esa investigación es totalmente imperiosa en este momento, y no usar ideas de esos resultados hasta tanto no sea divulgado. Si después de divulgado, podemos entonces, en nuestras investigaciones, que somos expertos en esa materia, podemos utilizar dichos resultados para fortalecer nuestra investigación. Eso sí lo podemos hacer, pero una vez publicado, ¿ok? No antes. Por supuesto, respetar la diversidad académica. Eso también tiene que ver con el sesgo como tal de los enfoques interdisciplinarios que deben existir con respecto a la calidad como tal. O sea, por ejemplo, yo soy de las ciencias sociales, me gusta la investigación cualitativa, ¿okay? Y entonces, si ese artículo es cuantitativo, no, a mí no me gusta, yo no considero de que tú deberías evaluar de esta forma. ¿Okay? Entonces debemos tratar de los enfoques como tal y los enfoques ideológicos también. De repente en una investigación le faltó indicar, oye, es importante que utilices a este investigador o este artículo que es muy bueno y que te pueda servir. Hay que tratar, en pocas palabras, respetar ese comentario como tal. ¿Okay? Luego viene, por supuesto, qué se requiere para ser un buen árbitro. Hay 3 características simples: una comprensión total y neta de lo que es el método científico, ¿okay? Totalmente de la estructura del método científico. Debemos estar claros con esa estructura, lo que es la estructura de un artículo científico y cuál es el enlace. El título debe estar en consonancia con ese objetivo debe estar muy bien definido a través de un planteamiento de problema. Eso lo vamos a hablar prácticamente en las últimas láminas. Luego viene la metodología, que tiene que estar enlazada, por supuesto, con el objetivo y el planteamiento y todo lo demás como tal. Luego viene la capacidad de evaluar el trabajo de una forma crítica, honesta, pero de una forma muy amable. Para ello, debemos tener una muy buena comunicación, más que todo escrita, porque nuestra evaluación va a ser de forma escrita. No vamos a hablar con ese investigador. Como quisiéramos tener una evaluación totalmente es confidencial, donde el investigador y yo no podamos saber quién es quién, pero podemos decir, ese sería bueno un tipo de arbitraje de esa forma, donde haya una comunicación, un feedback a nivel hablado. Ahí prácticamente la evaluación escrita pasaría por delante y entonces sería más fácil. Pero las reglas del juego ahorita señalan que la comunicación va a ser de forma escrita. Hay un autor llamado Moore, que es un jefe editor de una gran complejo editorial que no es solamente médico, aunque se enfoca más que todo en la parte médica, biomédica y esa parte, donde él resalta que imaginemos cuando estemos haciendo la revisión por pares, imaginemos que estamos escribiendo un pequeño artículo donde estemos haciendo estructuras o señalamientos de lo bueno o lo que debe cambiarse de ese escrito. Debemos enfocar en la calidad de los comentarios, que sean claros, precisos, concisos de lo que queremos resaltar. ¿Ok? Y por supuesto,
estructurar ese informe final que vamos a señalar de una manera cordial. Yo creo que en los 10 años que he tenido, solamente un árbitro ha sido muy, muy brusco al dar sus comentarios, y nosotros le pedimos a ese árbitro, oye, por favor, trata de enfocar de una manera muy, muy cordial tu señalamiento, porque sentimos que realmente fue muy brusco. Él cambió ciertos fragmentos como tal, y para rematar, cuando fue enviado al investigador, el investigador también, aunque él prácticamente fue muy cordial, el investigador resaltó de una manera muy tajante, me dice, para complacer al árbitro, y ahí simplemente el comité editorial resalta ese comentario, decimos también a ese investigador que debe ser muy cordial en esa forma de feedback, porque te imaginas que a ese árbitro le haya llegado ese comentario, entonces el árbitro de una manera, prácticamente él se va a sentir que no es complacer al investigador, no es complacer al árbitro, sino es complacer lo que debe estar escrito en ese informe. Entonces, ese informe y esa comunicación debe ser de una manera cordial, tratar en lo posible todo eso, e indicar realmente lo que se quiere, lo que lo que hay que cambiar dentro del manuscrito y cómo se puede corregir. A veces ese cómo se puede corregir tenemos que estar midiendo realmente nuestras palabras, porque de repente ahí se nos puede ir un sesgo personal de decir, quita este autor y coloca este autor, ¿ok? Esa evaluación es importante que nosotros tratemos de evitar en ese sesgo, ¿ok? Nosotros debemos medir qué es lo que está escrito y vamos a enfocarnos en lo que está escrito nada más, ¿ok? No colocar más palabras o menos palabras de lo que el investigador esté señalando. Es la investigación de él, no la de nosotros. Nosotros la podríamos haber hecho de otra forma, pero vamos a enfocarnos en lo que está hecho por él. Y por supuesto, no descuidar, por supuesto, resaltar nuevamente el lenguaje y la calidad de lo que estemos escribiendo. ¿Hasta ahora estamos claros? Ok, continuamos. Hay unas características también que indica este investigador como tal. ¿Qué es las características que debemos decir? Él dice que deberíamos ser totalmente constructivistas, o sea, de una forma constructiva esos comentarios. Deben ser analíticos, pero deben ser muy críticos y debe indicarse cómo se debe mejorar esa investigación. Hay que tratar en lo posible de no ser irracional, ¿ok? No es pedirle más al investigador que haga. Eso es, entre comillas, una balanza en lo que hay que decir. Por supuesto, esta balanza queda en la parte de la equidad, que hay que enfocarnos en lo que ya está escrito y evitar opiniones personales, ¿ok? Sin exigir nuevas investigaciones, sin exigir nuevos autores y nuevas teorías, ¿ok? Aunque de repente si se ve mucha debilidad en el contexto, podemos le sugerimos que trates de analizar esta teoría. Si él la toma en cuenta, bien, gracias. Si no la toma, no podemos indicarte que no está cumpliendo los estándares éticos ni los estándares metodológicos porque no cumplió esa teoría. También eso lo voy a colocar entre comillas. Hay que hacer la independencia total, no estar conectados con las investigaciones ni con los investigadores. Esto, por supuesto, él lo habla más que todo de la forma como estas revistas científicas evalúan, porque es totalmente abierta. Entonces, ya sabemos quién es el investigador y sabemos quién es la investigación y debemos entonces cerrar esa brecha, ese sesgo, en pocas palabras, decir, bueno, como conozco a este investigador, esta investigación debe ser buena y entonces prácticamente entonces evaluamos de otra forma. Tenemos que, de verdad, evitar esa parte de la independencia y ser modesto totalmente en nuestro comentario, ser honesto, donde los propios límites académicos pueden existir
incluso hasta negar la revisión de una pieza porque es demasiado lejos a lo que yo considero de mi confort. ¿Okay? Si de repente si está en mi investigación, si cumple mis líneas de investigación, los puedo aceptar. Si no, realmente no está muy alejada, decirle, mira, no lo puedo aceptar porque no cumple mi formación académica, mis límites, mi formación como tal. Hay que ser totalmente objetivo y centrarse nuevamente, y tiene que ver con la relevancia de la equidad, de que la persona y el contenido científico del documento en lugar de la persona y el que esté detrás de él. ¿Ok? Y por supuesto hay que ser muy generoso. Realmente toda esta parte tiene que ver con la comunicación que nosotros tenemos y mantener abierta ese diálogo principalmente con el editor y tratar en lo posible de que esa revisión es posible que nos pidan nuevamente revisar el artículo. ¿Ok? Entonces, de una forma generosa, por supuesto, no vamos a tratar en lo posible de no decir, no voy a evaluar más el artículo y aunque sean las condiciones, aunque el arbitraje haya dicho mayores observaciones y decir, no evalúo más el artículo, ya cumplí con el proceso editorial. Hay que ser también claro y bajar un poquitico la guardia en ese arbitraje. ¿Okay? Pero hay que estar en consonancia a lo que vamos a revisar. Por supuesto, luego viene el proceso netamente del tiempo de arbitraje como tal. No hay un estándar a nivel internacional que diga cuánto tiempo es el proceso editorial. Eso está dentro de las normas editoriales y el cumplimiento. Prácticamente yo les digo a los árbitros, tienes 15 días hábiles para revisar el artículo. Consideramos que en 15 días hábiles, esto tratar en lo posible para evitar el tiempo de cumplir este proceso. ¿Ok? Los árbitros de repente dirán, oye, no puedo cumplir en estos 15 días, dame una semana más. Eso queda dentro de la agenda, por supuesto, del árbitro. Recordando que este proceso es el de mayor impacto que tiene el proceso editorial y debemos entonces estar en consonancia con esos tiempos. Hay ciertas características importantes dentro de ese proceso de arbitraje, dentro de esa comunicación, dentro de ese feedback inicial de la revisión de árbitros, ¿ok? Que es obviar el mensaje de invitación. Nosotros, por ejemplo, el comité editorial invita a los árbitros, mira, llegó un artículo que creemos que está dentro de tu línea de investigación y decía, oye, otra vez esta revista. Y simplemente obviamos el mensaje, ¿ok? Puede pasar 15 días y realmente no hay un proceso de feedback con ese árbitro, ¿ok? Y entonces esos 15 días se está perdiendo de ese proceso de arbitraje. Pero bueno, vamos a pensar en todo momento que, de que obviamos el mensaje o que el artículo llegó, pero está en spam. ¿Ok? Ahí hay una característica importante y una recomendación valiosa. Por lo menos nosotros recomendamos al árbitro que guarde el correo electrónico de la revista. Una vez que ya eres árbitro, recomendamos, oye, guarda el correo electrónico de nuestra revista. Por ejemplo, en Gmail tú lo puedes guardar. Bueno, revista Gestión I+D, guardo ese correo como conocido por nosotros y entonces hay ese proceso editorial, en pocas palabras, puede ser más valioso porque entonces te está llegando a ti en tu correo, en tu bandeja, ese correo y no está llegando en spam. Es posible que si no lo guardas como un correo válido, puede llegar a spam o no te llega. ¿Okay? Y entonces ahí la revista vuelve a mandar recordatorios. Oye, queremos saber si tienes la disponibilidad de que sea arbitrado ese artículo o también ustedes dicen, oye, sí quiero hacer, sí acepto la revisión. Y luego de revisar luego de aceptar la revisión, hay muchos retrasos, se me olvida, y entonces tenemos que hacer un recordatorio. Mira, ¿qué pasó? Tú aceptaste,
pero no enviaste el artículo, o aceptas la revisión, pero nunca lo envías, ¿ok? Entonces ahí también queda nuestro impacto en la comunidad científica, nuestro impacto, nuestra relevancia de esa comunicación con ese proceso de arbitraje, de decir, disculpa, no tengo tiempo, ¿ok? Perdóname, acepté el arbitraje, pero lamentablemente no tengo tiempo para eso. Entonces, recomendamos, por favor, que no tengo tiempo en este momento. Ahí es donde nosotros, entonces, que lo vamos a hablar más adelante, tenemos que estar claro en ese proceso de comunicación con el arbitraje. Creo que nuestra amiga nos está enviando una pregunta. Disculpen, vamos a abrirla de una vez. ¿Hay pago a revisores? Ya después vamos a hablar de ese aspecto como tal. En la revisión abierta por pares puede participar el editor. Wow, el editor está al margen de todo esto, ¿ok? Él es el responsable de la revisión, es el responsable del proceso de comunicación y de la revista. Yo considero de que el editor debería estar al margen de todo esto. Aunque si me pongo la cachucha, por decir así, o me pongo la máscara de que es yo quiero arbitrar este artículo, entonces yo doy mi opinión como árbitro, más no como editor. La otra comentario lo vamos a responder un poquitico más después en las últimas láminas. ¿Ok? Lo positivo y lo retador, ¿ok? De un arbitraje por pares. La carga de trabajo, ¿ok? Nosotros ya tenemos una agenda muy particular como investigador, como el personal de investigación o personal que elabora. Y bueno, nunca vamos a saber cuándo nos llega a nosotros un artículo. Quiere decir, entonces, nosotros debemos medir, oye, me llegó este artículo, y yo sé que voy a tener un tiempo prudencial para revisarlo. Digo, ok, al tiempo. Sí tengo tiempo para revisarlo, lo debo meter en mi agenda. Entonces debemos estar claros que si aceptamos el artículo, muy cordialmente debemos que sí o que no a esa revisión como tal. Por supuesto, siempre en pocas palabras, repetimos nuevamente lo del sesgo involuntario. Debemos recalcar de que cómo yo voy a presentar ese artículo, ¿no? Debemos evitar entonces ese comentario inicial de decir, oye, yo debería hacer este artículo de esta forma. Tratemos lo posible de esto. En muchas de las revistas científicas, más que todo en abierto, no hay compensación. Así respondemos la pregunta que nos acaban de enviar. No hay una compensación. Lo que hay es otros tipos de formas. Particularmente nosotros en la revista tenemos la forma por excelencia, que es enviar el agradecimiento a través de un certificado que indique que usted fue árbitro en la revista. ¿Okay? Esa es una conversación que es muy altamente utilizada en las revistas de acceso abierto, donde se dice, usted fue revisor de tal artículo en tal revista. Hay algunas revistas que colocan el tiempo que usted duró. Esto es a veces muy incómodo para muchos articulistas, a muchos árbitros, porque le dice, usted duró 75 días en el arbitraje. Dice, wow, cualquier persona va a decir, oye, pero no eres cordial. Entonces, este comentario a veces no se coloca en las revistas, lo único que se coloca es si usted fue el árbitro en tal artículo, y entonces eso es lo que se va a mandar. Sí hay revistas que pagan por el proceso de arbitraje, pero también pagan a los árbitros, pero también cobran a los investigadores. Esto a veces, más que todo revistas de impacto y más que todo en revistas de que necesitan que ese proceso de arbitraje se haga rápido, ¿ok? Es por eso que entonces se paga. Más que todo yo considero que este es no voy a decir que es por excelencia en las revistas, sí es por excelencia en las revistas médicas, porque recuerdan el impacto que tiene una publicación médica. Se recuerdan entonces el llamado COVID. El primero que publicaba la información era el que iba a ser más reseñado o más citado. Y entonces es importante que la publicación saliera rápido por parte de los comités editoriales. Y entonces uno trataba de agilizar los procesos
para que el artículo saliera lo más pronto posible. Pero por ello teníamos que entonces pagarle al árbitro para ese proceso. Pero como nosotros tenemos que pagarle a los árbitros, también tenemos que recibir el dinero por parte de los articulistas. Entonces ahí hay una información que debe estar muy clara en las revistas científicas, ¿ok? Por ende, entonces, por excelencia es sin compensación. Hay otros estándares adicionales, por ejemplo, en nuestra revista, si usted ha cumplido con toda la excelencia académica, cumplido con los estándares que ya hemos comentado, le podemos decir al árbitro, oye, mira, por su calidad en el arbitraje, usted va a ser, ¿no se llama esto?, seleccionado para que escriba la editorial del próximo número. Entonces, es una forma de compensar esa sin compensación, ¿ok? En muchas revistas prácticamente la editorial solamente es del comité editorial. Nosotros consideramos que a veces hay que abrirnos un poco más a la comunidad científica y después dar como premio esta editorial para un árbitro que haya hecho su labor, ¿ok? Por ejemplo, ahorita a todos los árbitros de la revista, los invito a ser árbitros también de la revista, si son investigadores. Somos una revista multidisciplinaria, que decir que entonces está abierta a muchas áreas y por lo tanto entonces esa conversación puede ser varia. Ahorita, por ejemplo, a todos los árbitros que han estado con nosotros en estos 10 años, le vamos a dar un reconocimiento por su labor. Oye, es algo por lo menos bonito. En muchos países, este proceso de arbitraje y estos reconocimientos son muy bien vistos para cuando están evaluando a los docentes. Entonces, siempre es bueno tener estos arbitrajes siempre guardaditos por allí. Oye, sí, he arbitrado en revistas científicas de alto impacto, de impacto medio como tal. Entonces, son siempre a buen vista. Y los reconocimientos, por supuesto, también. Hay que tener claro que hay muchas revistas que tienen un falso criterio o faltas de criterios estandarizados. Es posible que las revistas tengan guías poco claras de evaluar. Tratamos que ajustarnos a esa claridad. También nosotros ahí como árbitros podemos indicarle a la revista, oye, quisiera que se mejorara estos criterios de evaluación, colocando estos estándares o de una forma más clara para que entonces los árbitros pueden hacer su labor. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de otro comentario que nos ha pasado en una vez y entonces estos estándares deben ser mejorados por la revista. Y por supuesto, lo positivo para nosotros es contribuir netamente a la ciencia porque nuestra revisión va a cumplir estándares totalmente éticos y morales y va a cumplir que esa contribución cumple a través de una contribución valiosa, totalmente sensible a lo que está necesitando la ciencia en ese momento. Es un aprendizaje totalmente continuo, pero ético. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo estamos recibiendo una contribución antes de que sea divulgada, ¿ok? Para ello es un aprendizaje para nosotros. Qué interesante cómo está utilizando este investigador esta teoría. De repente nosotros podemos tomarla como base para nuestras investigaciones, recordando la forma ética, pero nosotros somos los primeros que estamos leyendo la investigación, quiere decir que entonces es un aprendizaje totalmente actualizado y continuo que vamos a tener. Creo que es algo interesante de tomar en consideración nosotros como árbitros. Amplía la red de contactos que vamos a tener, ¿ok? Y por supuesto la satisfacción profesional y moral que tenemos nosotros como árbitros de contribuir a esa ciencia de una forma constructiva, de acuerdo a las características principales que debemos tener nosotros como árbitros. ¿Ok? Luego entonces volvemos a hablar de esos criterios que vamos a tomar en cuenta nosotros en la evaluación. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar 2 láminas de ese recordatorio de la estructura que debe tener un artículo científico, el cual debe ser original y relevancia, que vamos a evaluar ahí, oye, que el artículo aporte algo nuevo, algo
realmente novedoso, nuevo conocimiento o nuevos enfoques para abordar la ciencia. Los aspectos visuales de esa contribución. Las imágenes son realmente claras, los datos son claros, son legibles. Información relevante de esa información gráfica. Si es relevante o no es relevante. Yo prácticamente recomiendo muchas veces, y eso es como parte del comité editorial, y se ha visto en muchas revistas científicas, de que al investigador que solamente utiliza dos variables, por ejemplo, una gráfica de torta que diga, ¿está de acuerdo sí o no de una pregunta? Ese sí o no es un dicotómico. Entonces, en pocas palabras, hagamos lo posible de que se convierta ese gráfico o ese tarta o ese tabla en texto, ¿ok? No hacer una tabla o una gráfica solamente de esos aspectos. Entonces, consideramos, yo prácticamente como docente de divulgación científica, y lo recalco mucho en las ponencias que se dictan, que evitar en lo posible esos comentarios y colocarlo en forma de texto, para que entonces al llegar al árbitro realmente sea objetiva esa claridad. Eso está en consonancia, por supuesto, con la claridad y la coherencia que debe tener la estructura de ese artículo. Debe estar muy bien engranado, si tiene una lógica completa, si realmente está claro o comprensible las ideas que se están expresando, el impacto que debe tener eso en la comunidad científica, qué tan contribuye a esta investigación a lo científico o lo académico. Ahí es donde debemos enfocarnos también. Y por supuesto, la relevancia de las citas y las referencias, si están bien citados, si no está bien citado, aunque esto debe ser evaluado por el comité editorial antes de que pase al arbitraje, pero ustedes hacen realmente una relevancia. Ahí yo me enfoco muchas veces que los árbitros, yo reviso y que dice un árbitro, oye, esta cita es muy vieja, okay, tiene más de 10 años. Sí, sí es cierto que tiene más de 10 años, pero entonces el investigador dice, oye, sí, no conseguí esta definición por un investigador más cercano. Ahí es donde nosotros tenemos que evitar esa parte. Pero en cambio, cuando es la parte metodológica, parece que utilizan, por ejemplo, a Sampieri, ¿ok? Que es un investigador metodológico de alto impacto y alta resonancia. Pero imagínense que el investigador está usando un libro de Sampieri del año 2012, 2015, y dice, oye, Dava, discúlpame, trata de usar el libro más actualizado o un poco más actualizado, porque Sampieri ha escrito de un poco más cercano. Entonces hay que evaluar allí. Me llegó otras preguntas. ¿Qué responsabilidad tiene la revista con la formación de los árbitros y cómo contribuye a esa formación? Oye, muy bonita esa pregunta. Fíjate que yo también invito a los árbitros. Lamentablemente no invité a los árbitros a esta reunión porque era una reunión cerrada. Pero si hubiera tenido yo oportunidad de invitar a mis árbitros a que lean esta presentación, con gusto los hubiera invitado. ¿Ok? Esta presentación no, aquí ha cambiado mucho de la presentación original que se hizo. En aquella presentación original, que fue un taller dirigido en 3 aspectos, fue muy bonito ese taller donde varios participantes a nivel internacional lo hicimos. Era por decir así, un diplomado dirigido a los árbitros científicos, y ahí entonces, ahí sí invité yo al comité de arbitraje. Les invito a estar aquí. Es una comunicación siempre de comunicaciones. Por ejemplo, ahorita tenemos una reunión nacional e internacional, que yo soy el editor, que Gendis lo pasó, que les voy a dar el link para que se conecten allí. Yo siempre invito a los árbitros a todas las actividades que considero importantes y relevantes para ellos. Y si tengo una investigación o un taller o una reunión o algo que tenga que ver con tus líneas temáticas, también a veces lo invito. Esto es muy poco frecuente, ¿ok? Ahí es donde nosotros deberíamos tener
una especie de comunicación mucho más abierta y mucho más rápida con los árbitros para que tengan esta información de la mano por parte del comité. Yo trato lo posible de sí mantener esto a los árbitros. Le digo, oye, hay un taller, por ejemplo, ahorita hay un taller en Redalit que tiene que ver con la investigación, con más que todo con las revistas científicas. Yo se los pasé a los árbitros para que el que tenga oportunidad de meterse en ese taller abierto en Redalit también lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, es como esa actualización de mis árbitros, trato en lo posible de mantener. ¿Ok? Y hay algunas sugerencias de formularios de revisión para así evitar la inconsistencia de la evaluación. Eso queda a criterio del comité editorial. ¿Okay? Yo me ajusto a esa evaluación. Ahorita vamos a hablar, la próxima lámina tiene que ver con esto, pero vamos a hacer un preámbulo a esa lámina. Nosotros damos en lo posible, tenemos una evaluación y un formato ya establecido por la revista. Debemos, entre comillas, ajustarnos a ese formulario, pero no necesariamente nos ajustamos a este formulario, pero podemos recomendar a ese editor de que, mira, pues hay posibilidades de que agregues este nuevo ítem, hay posibilidades de que modifiques este aspecto. Eso es una comunicación que ustedes deben emitir como árbitros a la revista. Ellos verán en qué momento lo pueden considerar o no considerar. Eso es bueno siempre, esa comunicación. ¿Ok? Vamos entonces a hablar también de los criterios generales de la evaluación, lo que yo dije de la estructura del manuscrito, si el título está bien representado, si es claro, si hay un engaño, aunque sea involuntariamente por parte del investigador. Aquí quiero reseñar en un artículo que yo pasé a una revista y entonces yo le puse mi título y los árbitros en ese momento se enfocaron más que todo en ese título. No estoy de acuerdo con el título que el investigador coloca. Ese fue el comentario. Cuando lo pasa a mí, yo dije, güey, ¿por qué tú no estás de acuerdo? Yo simplemente le doy un comentario, le dije, me gusta el título como está y considero de que es importante dejarlo así. Ok. Luego el árbitro, al pasarlo al árbitro, el árbitro nuevamente le dice al comité editorial, quisiera que por favor recalcaras de que el título está mal representando, no está representando la investigación. Y lo vuelve a mandar a mi persona. Yo vuelvo a decir, no entiendo por qué mi título está bonito, me gusta cómo está mi título, es resaltante, es claro, es novedoso, y se lo vuelvo a enviar a la revista y la revista se lo vuelve a mandar al árbitro. Y el árbitro nuevamente recalca la importancia de cambiar el título. Ahí es donde el árbitro cambia el discurso y entonces da una de las recomendaciones que di anteriormente. Doy soluciones, ¿ok? Y digo el por qué debe cambiar el artículo. Porque simplemente el árbitro se enfascó en que debe cambiar el título. Solamente fue el comentario. Al ser un comentario muy ambiguo, muy plano como tal, entonces realmente uno como investigador dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando el árbitro se señala claramente las objeciones, él dice, el título no tiene nada que ver con el objetivo. Usted dice plantear, remarcar a nivel futuro, me especializo más que todo en la parte prospectiva, y entonces ahí donde yo tomo en cuenta, digo, oye, ahí el árbitro sí tiene razón. Y me dice, te sugiero estos criterios a considerar en tu título. Ahí es donde yo digo, oye, tiene razón, el árbitro en este momento ya le doy la razón al árbitro y cambio el título de mi manuscrito. Ahí es donde nosotros, ahí esa comunicación debe estar clara para que entonces este feedback de árbitro, revista, investigador sea más corto. Ese resumen, por supuesto, entonces, si cumple el propósito, creo que ahorita hay una investigación, un foro a nivel internacional de cómo elaborar un resumen. Lo tengo pendiente para enviárselo a los árbitros y a los investigadores para que estén claros en cómo establecer un buen resumen. El resumen, por supuesto, tiene 3 características primordiales: planteamiento del problema,
la metodología para solucionar el problema y las principales conclusiones. ¿Ok? Eso es lo que estándar, lo que a nivel estándar internacional se maneja en un buen resumen. Pero si ese propósito y ese resultado está bien estructurado, la distribución, la revisión de esa literatura debe estar clara, debe ser bien manejada, bien fundamentada, si realmente está claro con el planteamiento del problema, el problema realmente está indicando si realmente el problema está bien enfocado o que de repente no hay un problema como tal y que no tenga relevancia con el objetivo de la investigación. Entonces ahí nosotros como hábito debemos manejar eso. Los materiales y métodos están bien claramente definidos, bien claros, bien descritos como tal. Yo trato en lo posible que a veces los investigadores ponen, hago una revisión bibliográfica. Eso es muy amplio, muy claro, muy plano, como dicen por ahí. Yo le digo a ellos, entonces, en el comité editorial, entonces, en las recomendaciones iniciales, digo, oye, debes estar claro en decir dónde lo buscaste, en qué lugar lo buscaste, en qué fecha lo buscaste, cuáles fueron los criterios o las palabras claves que tú utilizaste, cuáles fueron las fórmulas booleanas que utilizaste para buscar esto, ¿ok? Entonces allí sí, entonces es más claro y está muy bien descrito el método. Conseguir tantos artículos. De estos artículos yo tengo un filtro de seleccionar los que cumplan esta característica. Caramba, ahí estamos más claros. Ahí es donde entonces nosotros podemos decir de que realmente esa investigación es reproducible. Esa es la palabra clave de nosotros al revisar los materiales de método. Realmente esa investigación es reproducible. La puedo hacer yo aquí. Entonces ahí, por ejemplo, yo hago un estudio bibliográfico o bibliométrico de lo que es la revista Gestión I+D. Y entonces yo como árbitro digo, oye, pero estos criterios la puedo usar otra revista para hacer sus criterios bibliométricos, si está bien descrita de esa forma. Entonces allí es reproducible la investigación. Si en el resultado, si realmente lo abordado cumple con los objetivos, si en la discusión está conectado a esos resultados con los objetivos y por supuesto con el resumen y con el título y por supuesto las conclusiones, si se deriva de todos los objetivos, títulos, resultados y metodología, totalmente claro. Hay algo importante que no está por aquí, pero sí puedo indicarlo, las futuras líneas de investigación. Es importante que el investigador deje claro si hay algo más de plasmar en la investigación, donde dejemos clara una apertura a una ventana abierta, ahí donde, por ejemplo, vuelvo a recalcar la investigación bibliométrica que estoy haciendo en mi revista y que digo, sería interesante que todas las revistas científicas hagan este estudio bibliométrico en su revista y luego nosotros podemos hacer una conexión entre un estudio bibliométrico o cienciométrico de todas las revistas a nivel de la Universidad Central de Venezuela, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Iberoamérica o hasta mundial. Pero todos cumplimos ese estándar de reproducibilidad que debe tener la investigación científica. ¿Ok? Ahora voy a hacer un paseo basado en otra revista científica muy de alto impacto, que es la revisión que debemos hacer. No es no es una receta de cocina, pero es algo que podemos considerar. Recibimos el manuscrito, analizamos si está cumpliendo el campo de experticia que tenemos, no tenemos conflictos de interés, porque es posible que nosotros con nada más con el título me dice nada que ver, este título yo lo conozco, esta investigación suena a de que este artículo lo están haciendo en mi universidad. Por ejemplo, que en el título dice estudio bibliométrico en la Universidad Central de Venezuela y el árbitro es la Universidad Central de Venezuela, ya tú sabes que es de ahí, entonces es posible que yo pueda tener conflictos de interés. Ahí donde yo normalmente trato en lo posible de que cuando selecciono los árbitros es evitar en todo momento que el árbitro sea del país
que sea muy específico esa investigación, ¿ok? Entonces, tratar en lo posible de no tener conflicto de interés y debo informar al comité editorial, oye, yo creo que tengo un conflicto de interés y entonces el comité editorial dice, no, nada que ver, sí puedes tener en cuenta este manuscrito, ¿ok? Y verificar nosotros la fecha del envío o de la fecha del envío por parte de nosotros al arbitraje. Sí puedo cumplir, entonces acepto el manuscrito y luego, por supuesto, sigo al siguiente paso. Hago una primera lectura muy completa, sin detenernos en detalle. Evaluamos y leemos el artículo, simplemente como estuviéramos leyendo un artículo, una revista, un periódico, ¿ok? Sin detallarnos en nada. Luego hacemos una evaluación inicial. Oye, ¿cumple los estándares de la revista? Yo me conozco la revista, ya cumplo los estándares. Eso ya debería ser parte del comité editorial, pero yo hago un chequeo inicial. Oye, hay ciertos aspectos, las referencias bibliográficas, por ejemplo, aquí veo que hay unas referencias que no están bien reseñadas. Marco ahí, revisar después con más detalle. Hago un estándar, el resumen, por ejemplo, yo digo que el estándar es 250 palabras, pero por casualidad la vida se me pasó revisar eso y llega a 300. Digo, oye, ya va, aquí hay un estándar en la revista que es de 250 palabras. Yo lo marco. Esa evaluación inicial que debería pasar muy por desapercibido, pero ustedes son prácticamente también parte de ese comité editorial ampliado, por decir así. Luego viene una segunda evaluación, una lectura con anotaciones. Ahí es donde nosotros empezamos a detallar, anotando sobre algunos aspectos específicos, muy claros de que, oye, aquí hay una observación, aquí hay algo relevante que analizar. Estoy viendo que no hay una evaluación profunda del artículo, le falta algo, yo siento que le falta algo aquí. Ahí es donde pasamos luego a un análisis crítico, más detallado y más preciso. Ahí es donde empezamos nosotros a hacer el trabajo realmente de las observaciones relevantes o no relevantes, porque no solamente vamos a dar observaciones relevantes, sino también observaciones poco relevantes, por decir así. O sea, por ejemplo, una observación no relevante es que este investigador está reseñado, más no tiene la referencia para autor. Eso debe haberlo hecho la revista, pero se le pasó a la revista. Bueno, yo recalco esa parte, ¿ok? Y, por ejemplo, yo me recalco mucho las palabras clave. Qué importante es la palabra clave, no me voy a extender mucho en ese aspecto, porque eso es un taller para los investigadores, pero sí hay que tener claro que las palabras clave deben ser importantes, porque las palabras claves van a llevar a citar mi artículo. Anoche tuve una ponencia muy bonita a nivel internacional, donde se enfocaron mucho en las palabras claves y yo digo, qué importante es que el investigador tome en cuenta las palabras claves, porque él decía, qué tan importante es que nosotros publiquemos en revistas de alto impacto. Yo dice, no te preocupes mucho en las revistas de alto impacto, preocúpate con la excelencia de tu manuscrito, porque las citas van a llegar solitas, van a llegar en ti solitas si yo cumplo con el estándar, si cumplo con un título bien agradable, si las palabras claves realmente contribuyen a que los buscadores a nivel internacional puedan conseguir y puedan extraer esa información de acuerdo a las palabras clave que yo estoy consiguiendo, y eso va a llamar la atención a esos investigadores y, por supuesto, es posible que me citen. Ahí es donde entonces donde yo esté publicando mi revista o mi artículo va a ser reseñado. Ahí es donde entonces empieza el acto impacto, no de las revistas, sino el acto impacto de la publicación que yo estoy haciendo. Ok, luego entonces vienen los comentarios constructivos. Repito nuevamente esto que ya lo he repasado varias veces en la presentación. Ofrecer perspectivas y sugerencias constructivas, ¿ok? Y ahí es donde nosotros damos una recomendación al autor, oye, al editor o al comité editorial, donde sí hay que aceptar con observaciones o no aceptar el artículo, dar relevancia, enfocarnos no solamente en esas observaciones relevantes, sino poco relevantes,
Y una revisión final, asegurar de que todos los comentarios sean coherentes, claros y completos. ¿Ok? Y luego entonces vamos al informe, al envío del informe, completando el cuestionario, la estructura de acuerdo a lo que nos están dando, revisar cuidadosamente las observaciones que estoy colocando, que sean pertinencias, claras y concisas y completas, y por supuesto enviarlo antes o en la fecha solicitada. Si no podemos enviar nuestro arbitraje en la fecha recomendada, pues puedo enviar un comentario al editor donde digo, oye, lamentablemente no tengo tiempo esta semana, se me complicó esta semana, pero no se preocupe, se lo voy a enviar. Habrá posibilidades de enviarlo una semana después, ahí donde el editor debe responderle a ustedes con mucho agradecimiento y mucha modestia, toma el tiempo a considerar de esa semana adicional para evaluar. Pero recordemos nosotros de enviarlo en la fecha, por favor. ¿Ok? Luego viene el instrumento de arbitraje que viene dado en una de las preguntas. Debemos acostumbrarnos que hay varias formas de los instrumentos. Una es a través del Open Journal System, una comunicación bastante interesante. A nivel de los comités editoriales es bastante interesante utilizar. El sistema esto permite que nosotros utilicemos realmente la evaluación y que llegue directamente por la plataforma, ¿ok? Ahí nos evitamos los spam y evitamos todos los problemas de los correos electrónicos, pero debemos estar claros en su uso, ¿ok? Debemos acostumbrarnos al uso de esta herramienta y al uso del envío y recepción de los comentarios, particularmente el Open Journal le minda cuando seleccionamos unos árbitros, él solamente le envía el título y el resumen. Y con esa información básica, usted acepta o no. ¿Ok? Entonces ahí queda nuestra responsabilidad de ver si ese resumen está bien estructurado. Ahí entonces como investigador, lo dije anoche y lo digo aquí, en pocas palabras hay que estar asegurando que nuestro resumen y nuestro título sean realmente coherentes y completos para que ese árbitro tenga la decisión de aceptar o no la revisión. ¿Ok? También hay otro proceso que es a través de correo electrónico donde se envía la planilla. Yo particularmente utilizo este sistema. Yo envío la planilla, envío el artículo en abierto con la responsabilidad de los árbitros de que van a tener el manuscrito completo en su correo. ¿Ok? Y la evaluación. Ahorita vamos a hablar un poquitico más de este instrumento en más detalles en la próxima lámina. El informe de revisión es el lugar donde nosotros vamos a describir con detalle lo que nuestros comentarios se den, ¿ok? Los comentarios generales. Los formularios, hay 3 estándares como tal, que es de libre texto. Ahí debemos utilizar para dar los comentarios detallados de las observaciones. Hay otras formas que es marcar opciones, una estimación numérica para elegir recomendaciones o textual. Por ejemplo, aquí es A, B, C, donde A es cumplimiento, el B es parcialmente cumplir, el D no cumple tanto o el D no cumple el estándar, ¿ok? No cumple el detalle. Pero aquí observen el detalle que es el título, lo cumple o no tiene. Y simplemente entonces nuestra posición es de, mira, realmente no me gusta este título. Y colocamos un C o colocamos un D, ¿ok? O simplemente ahí empezamos nosotros a colocar aspectos. Pero si no colocamos observaciones, tal vez el investigador dice, ese, pero como no me dijo observación, lo dejo igual. Y entonces vuelve otra vez a caer como el cuento que les dije de mi investigación. Ahí nosotros entonces el título no cumple, recomendamos esto. Hay que ser muy concreto nuestras observaciones para evitar este feedback más de la cuenta. ¿Ok? Prácticamente nosotros en el comité editorial esperamos que el árbitro nos diga si cumple y la recomendación es sí o no. Esos aspectos intermedios se los mandamos al investigador, él lo revisa, nosotros revisamos que haya cumplido ciertos aspectos y se lo volvemos a mandar al árbitro. Eso es nuestra función
como editores, hasta tanto el árbitro diga sí, si realmente cumple, ahora sí cumple el artículo, entonces sí damos el visto bueno. También hay otra opción que es el texto confidencial. En algunos procesos editoriales hay un texto, un comentario confidencial al editor. Ahí donde el editor dice, oye, mira, este artículo consideramos esto, esto y esto, pero ese comentario es para el comité editorial, más no el comentario para el investigador o los investigadores. ¿Ok? Ahí normalmente lo que tratamos de decir en este informe de revisión es generar la confianza entre esos autores y editores como tal, y ser claro a qué parte del manuscrito se refiere. A veces nosotros decimos, oye, realmente hay algunos párrafos que están mal planteadas la idea, pero entonces lo dejamos muy abierto. Si está en nuestra función, es decir, no es que vayamos a hacer la parte gramatical, porque eso es responsabilidad de los investigadores, pero si resaltamos algunos fragmentos o párrafos, este párrafo lo puedes moldear de otra forma, para que entonces realmente la comunicación científica sea acorde, ¿ok? Y estructurar el informe para cumplir todos los aspectos del manuscrito como tal. Luego entonces, ese informe de revisión, colocar la escala sin indicar las debilidades. Hay que evitar en lo posible, como está en la imagen superior derecha, donde marcamos, pero no colocamos observaciones, porque entonces decimos C, oye, un título C, entonces cambio un para por un D, y yo considero ya que con ese para, como investigador, yo considero que con esto ya cumplí aspecto. Dicen originalidad, un D. Aquí dice, por ejemplo, importancia de la investigación, un D. Hay algo aquí, pero no hay una observación por parte del árbitro. Entonces tratemos de evitar colocar la escala sin indicar debilidades, brindar sugerencias relevantes, constructivas en todo momento y claras, leer con detenimiento cada una de las observaciones antes de enviar mis observaciones, y también hay posibilidad de poder hacer marcaje dentro de la investigación. Aquí quiero hacer una acotación importante, ¿ok? Cuidado con el anonimato. A veces nosotros usamos Word, ¿ok? Para dar nuestras recomendaciones. Mira, cambia aquí, cambia allá y cambia acá. Y hay una opción dentro de Word que es colocar comentarios. Y ese comentario se coloca en Word del lado derecho. No sé si lo han utilizado, pero aquí entonces doy el ejemplo. El investigador marca, el árbitro marca que el resumen no cumple con los aspectos, pero al colocar la observación en el comentario, él se extrae directamente el nombre. Ahí entonces estoy incumpliendo el anonimato de mi persona como árbitro. Hay unos árbitros que también he visto de que firman la evaluación que envían por correo. Traten de evitar todos esos tipos de comentarios, ¿ok? Si en ninguna parte del informe indican coloca tu nombre o colocan tu nombre de árbitro, traten de evitarlo, ¿ok? Usted lo envía y es posible nosotros particularmente ese mismo informe de revisión se lo mandamos tal cual. Revisamos que estén evitando estos comentarios y yo le envío tanto el resumen, envío el documento si lo envía el árbitro y envío el informe a los investigadores. ¿Ok? Si ustedes colocan en ese informe sus datos personales como árbitro, es posible que se pierda ya la revisión por pares. ¿Ok? A doble ciego. ¿Ok? Ya entonces el investigador dice, ya yo sé quién fue el árbitro. No importa, pero ya lo conozco. Aunque no voy a hacer nada con él, pero ya lo conozco. Y también evitar los comentarios con el anonimato que tenemos que hacer nosotros en los comentarios en el documento. Es importante. Entonces, lo relevante de todo esto, si la escala es alfanumérica o numérica o un valor numérico que a veces es muy, muy amplio para nosotros, porque podemos decir un 10, un 9, un 5, a la hora de la pequeña no estamos diciendo mucho, pero lo más importante que debemos detallar son los comentarios
que debemos indicar a ese investigador. Y bien, si hay un estándar o si hay estándares internacionales, quiero reflejarme con un estándar internacional de la COPE, que es unas directrices éticas para las revistas científicas, pero también ellos tienen una parte que tiene que ver la revisión por pares, ¿okay? Que establece las normas a nivel internacional para la revisión por pares de una forma de integridad en la investigación. ¿Qué hace COPE como tal? Proporciona realmente los principios y estándares básicos, éticos de la investigación científica. Y por ello entonces generan directrices que pueden ser tomadas en cuenta por las revistas que hacen evaluación por pares. ¿Okay? Luego entonces, de aquí ¿cómo se llama esto? De COPE, traigo dos estudios de casos, ¿ok? Para discutir el día de hoy, si tenemos tiempo, si no hay preguntas, podemos discutir aquí dos casos que ellos mandan. Normalmente nosotros como revisores o como árbitros o como editores, mandamos nuestros casos a COPE y COPE da una recomendación. Ellos tienen diferentes personas a nivel internacional que pueden opinar al respecto. Yo como editor puedo opinar al respecto de un caso de estudio. Yo traigo aquí dos casos. El primer caso, manipulación de citas por parte de los revisores. Y él dice, se trata de una situación generalizada que se ha observado cada vez más frecuente en nuestra revista. Hemos detectado que en algunos revisores incluyen en sus informes una solicitud para citar una serie de artículos que tras un análisis más detallado resultó ser que eran del propio revisor. O sea, el revisor, en pocas palabras, está tratando en lo posible de que esa investigación cite sus artículos. ¿Ok? Entonces, él le dice en los informes, oye, mira, sugerencias de que coloques este investigador o esta investigación en tu investigación. Y por supuesto, para casualidad, el día es de mi misma cita. Entonces, obligar a ese investigador que me cite a mí como árbitro. ¿Ok? Y entonces, es una situación que se ha visto muy frecuente. Ahí lo dejamos a ver si es ético o no es ético por parte de un arbitraje. No lo voy a hablar por parte del comité editorial, porque el comité editorial de una revista lo está mandando a COPE. Hay otro, desafío de revisores no autorizados. Esto es también otra parte de un arbitraje que se ha visto frecuente. Un artículo enviado a una revista con una política de revisión de pares anónimos o doble ciego se asignó a un posible revisor, quien aceptó, por supuesto, revisar, pero a su vez se lo envía a sus investigadores. Entonces, ese artículo, que es confidencial, de acuerdo con lo que habíamos dicho en los aspectos éticos de la investigación científica, fue enviado a ti, pero tú se lo enviaste a tus alumnos. O sea, es como decirle a mis alumnos de mi, ¿cómo se llama esto? Yo tengo ¿cómo se llama esto? Un grupo de investigación de divulgación científica y yo se los mando a los investigadores como práctica. Oye, quiero que revisen este artículo y me den su opinión. ¿Ok? Entonces allí busco a voluntarios para que se realice dicha evaluación. Ahí entonces nosotros empezamos a analizar realmente si esto también es ético o no de los revisores no autorizados a una investigación científica. Pues bien, yo creo que esto ha sido lo que queremos participar para ustedes. Estoy totalmente a la orden para cualquier tipo de pregunta o manifiesto que tengamos que hacer. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias a usted, doctor. Vamos a escuchar. ¿Hay alguna otra pregunta? Déjame ver si... No hay más preguntas aquí, Glenda. No tenemos más preguntas por el chat. Ok. Aquí. Ajá. Permítame. Ok. Si tienen algún porcentaje de rechazo de artículos,
Mira, como poniéndome yo como editor, normalmente es una muy buena práctica, editorial, que debemos publicar el porcentaje de rechazo, y no solamente el porcentaje de rechazo, sino también el tiempo que tarda en promedio en la revista. Por ejemplo, nuestro promedio está en 65 días continuos de revisión por pares, ¿ok? Y el porcentaje de rechazo también es una muy buena práctica editorial. Nosotros tenemos un rechazo ahorita del 55%, ¿ok? Ahorita actualmente sin lo que está cumpliéndose en este proceso editorial. Nosotros actualizamos eso semestralmente, pero una vez se haya publicado la revista. Entonces sí, es necesario, pero no como árbitro, sino como comité editorial de una revista. Son dos prácticas, muy buenas prácticas editoriales. Ok, ¿otra pregunta? Solo 55%. 55. 55 días. A ver, compañeras. Sí, hay otra pregunta. Permítanme. Ajá. ¿Mande? Ahorita estamos aquí. ¿Cuánto tiempo ellos como revisa le dan a los pares para revisiones que no entendí muy bien? Y si realmente respetan eso su tiempo, porque realmente le dan 2 o 3 semanas, pero se están hablando con ellos. Entonces, ¿qué hace con ese artículo? Ok, Que ajá. no reciben cada cosa para poder darle significado a ese proceso. No sé si usted logra escuchar, pero está hablando de los artículos. Usted mencionó en la ponencia que se les daban 15 días, si no me equivoco, vale, a los revisores. Entonces, ¿pero qué pasa? Pregunta la compañera, con estos colegas revisores que no entregan. ¿Qué hacen? ¿Qué buenas prácticas nos podría mencionar? Ah, no, pero entonces estamos hablando con editores, no estamos hablando con árbitros. Sí, de árbitros. Sí, realmente aquí es una complicación adicional porque como política editorial nosotros mandamos a 3 árbitros, esperemos que por lo mínimo 2 respondan al llamado, ¿ok? Y entonces se le dan los 15 días. Pero es posible de que el primer árbitro respondió a los 15 días, pero el segundo tarda 30. Entonces ya el proceso editorial va alargándose. Él me dice, sí, sí acepto. Pero a los 10 días me dice, oye, mira, no tengo tiempo todavía. ¿Me puedes dar una semana más? Sí, vale, no hay problema. Siga con su evaluación. Agradecido, por supuesto, por la evaluación, pero tarda más tiempo. Ahí entonces ya pasaron 20, pasaron 25 y llegan hasta 30 días la evaluación, porque yo le hago un recordatorio de los 20 días. Mira, ¿recuerda? Sí, ya verdad, discúlpame, enfermé y todo eso, pero sí quiero, sí tengo observaciones y quiero. Pero entonces llegamos al mes y así sucesivamente con los demás árbitros y entonces se enfoca. Y de repente, el amor, a los 25 días, el señor dice, wow, no tuve tiempo para revisar, pero ya pasó el tiempo. Entonces tengo que volver nuevamente a mandarse el otro árbitro y ya ese investigador ya no le está llegando en 15 días las observaciones, o de repente ya le mandé las primeras observaciones, pero la segunda observación le va a llegar 30, 45 días después, los 30 días que el árbitro no permitió la revisión, más los 15 días que le estoy dando al tercer o al cuarto árbitro para revisar. Entonces ese proceso se va alargando mucho más. No hay un estándar, como lo dije en la presentación, no hay un estándar de tiempo. En nuestra revista decimos 15 días hábiles, ¿ok? Pero realmente no hay un estándar. Yo he revisado en muchas revistas y dicen hay 45 días, hay una semana. Yo tengo ahorita una revista que le dicen a los árbitros, tienes una semana. En esa semana, por favor, manda tus observaciones. Por lo menos una revista de confianza, ¿ok? Y ellos buscan árbitros que respondan en ese tiempo. Tienen pocos árbitros, tienen una línea temática muy concreta, pero tengo bastantes árbitros esa línea temática. Para nosotros, como una revista multidisciplinaria, yo estoy llegando ahorita a 235 árbitros.
Pero yo tengo una particularidad muy importante, que hay muchos árbitros que por lo menos en agosto dicen, yo no recibo, para nadie respondo. Entonces, ya yo sé de que en el mes de agosto o a finales de julio, agosto, se me alarga más el proceso porque hay árbitros que dicen, oye, yo estoy ahorita en vacaciones, me gustaría revisar. Si tengo tiempo, lo reviso en septiembre. Pero ya yo sé que el mes de agosto es complicado. Y te imaginas un mes de diciembre, donde realmente vienen las fiestas decembrinas, que son 15 días después del 15 de diciembre, hasta la primera semana de enero, también se complica el arbitraje. Entonces yo trato en lo posible de cerrar comité editorial. Yo cierro el proceso editorial en diciembre o el 15 de noviembre, ¿ok? Y esas revistas, esos artículos que quedan remanentes, yo sé que voy a tener ahí una pérdida de tiempo editorial hasta el 15 de enero. Ya el 7 de enero estoy mandando los artículos para que el árbitro los primeros, cuando abren su correo, después que vengan de vacaciones, oye, tengo una revista, tengo un artículo que voy a revisar y me lo están pidiendo que sea para el 15 o para finales de enero, ¿ok? Entonces, por eso ahí son buenas prácticas y hay que jugarse muy bien en el mundo editorial para tratar en lo posible de revisar a tiempo. Pero, repito, la buena práctica de un arbitraje es responder los correos. ¿Tengo o no tengo tiempo? Sí puedo hacerlo y cumplir con los tiempos predeterminados. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Se contesta o hay otra pregunta? Laura, ¿cómo? ¿Qué posibilidades hay para intercambiar árbitros con los que él tiene y los que tenemos acá en la red como para poder compartir? Ok. Y comentarle que tenemos un listado de árbitros, es decir, árbitros de acá de El Salvador, y pregunta a la colega qué posibilidades hay de no sé cómo decirle, intercambiar, tener esa colaboración Venezuela-El Salvador, a lo mejor algo así. Mira, particularmente yo no tengo problema. Lo que pasa es que normalmente a nivel como una ética de la investigación científica, nosotros publicamos los árbitros, ¿ok? Nosotros tenemos una particularidad que decimos, este árbitro publicó en la revista, es posibilidad de que podamos decirle, pero normalmente como una política editorial y está escrita dentro de la política editorial, no informamos a nadie de los árbitros, pero sí decimos el ORCI. Oye, este árbitro tiene tal ORCI. Si a mí me interesa ese árbitro, yo me comunico con él como editor de otra revista, ¿ok? Y particularmente hay momentos de que hay una revista que me dice, oye, mira, tendrás por casualidad, nosotros tenemos, siempre es bueno tener esas, como decir, prácticas de las revistas científicas. Nosotros tenemos aquí un grupo de revistas científicas. Los invito a crear una revista, un grupo de WhatsApp donde estemos muchas revistas científicas y decimos, oye, tengo esta revista, este artículo. ¿Tendrán alguien por allí que me puede apoyar en esta revisión? Y entonces uno dice, oye, yo tengo un árbitro que te puede ayudar. Entonces uno le dice al árbitro de uno, mira, tengo este artículo y de esta revista, ¿lo quieres evaluar para mandarle entonces esos datos personales? Pero eso va a tardar un poco más de tiempo. Ahí es donde nosotros deberíamos tener también un grupo de investigadores que sean relevantes y que cumpla con los estándares editoriales. Por ejemplo, nuestra revista es que tengas publicación científica, que hayas publicado, que mínimo seas magíster, que sí que entonces o es magíster o maestro en muchos casos, y que o seas doctor o PhD. Si tenemos, por ejemplo, un grupo de investigación donde estén reflejados esos investigadores, mira, podemos decir, tengo este artículo y este resumen. ¿Habrá un árbitro disponible para esto? Por favor, entonces comunicarse conmigo al contacto privado. Oye, sí me interesa, entonces dame tu correo, aquí está, y es una invitación abierta a árbitros que están en todas partes y que nadie sabe que hay, pero sí existe, ¿ok? Entonces son prácticas que se han manejado ahorita a nivel internacional. También hay páginas
Hay páginas de que los árbitros se inscriben y entonces uno hace publicaciones allí y prácticamente entonces pueden ser evaluados por muchas personas, pero de modo muy secreto, por decir así, muy confidencial. De acuerdo, maestro. Sí, yo ya lo comparto. Sí, sí, sí. Revista Gestión I+D, Venezuela. Vamos a compartir después el enlace. Yo le mando la presentación y le mando el enlace a usted para que usted lo distribuya a las demás personas. Estoy en la orden Claro para que eso. sí. Y hay otra pregunta por acá de la colega Wendy Canizales que dice, ¿qué recomendación brinda para detectar la utilización de IA en la revisión por pares? Se han dado casos que los árbitros a los cuales se les envía hacen la revisión pero con uso de IA. ¿Cómo manejarlo? ¿Es éticamente permitido? Mira, la revisión por pares, hay unos interesantes por allí que revisan, pero realmente no es crítico ni es nada ético, ¿ok? También no es nada ético que el investigador utilice la IA para hacer sus presentaciones. Yo tengo por aquí justamente hoy que revisé, voy a tratar de compartir, a ver si puedo compartir este programa, a ver si lo puedo compartir aquí, a ver si me lo presenta. Pasa que a veces esta herramienta, Microsoft aquí a veces se complica mucho para compartir. Ah, no, ya sé lo que voy a hacer. Voy a cancelar y voy a compartir la evaluación realizada. Ok, un momentico. Perfecto. Ahora voy a compartir esa ventana. Y compartiendo esta información, voy a cerrar en este momento el título, que es lo primero que está aquí, para respetar la investigación, porque esto no está publicado. Me llegaron esta mañana y nosotros como auditores tenemos esta herramienta para evaluar la investigación científica. Fíjate que aquí claramente él dice de que esta herramienta evalúa la posibilidad de que haya realizado la investigación utilizando inteligencia artificial o que hay una evaluación por parte de ellos, pero realmente plagio o mal plagio, por decir así. Y entonces uno investiga, empieza a evaluar y aquí observa que estas palabras que están aquí dichas es de un investigador, pero está cumpliendo con la ética porque está señalando al investigador, está señalando el autor y está colocando entre comillas la investigación. Quiere decir que entonces esto está bien. Pero observen que aquí él detalla que en la introducción, esa introducción es un patrón de escritura similar generado por investigación, por I+D. Ahí donde se empiezan a prender las alarmas en el comité editorial para evaluar realmente si es pertinente o no es pertinente. ¿Ok? Igualmente, entonces, es esa evaluación por parte de nosotros del artículo científico. Yo estoy indicándole a ese árbitro que respete la confidencialidad, pero el árbitro simplemente lo está mandando a la IA y ya aguarda ese artículo y lo puede ser utilizado para otros fines en otro momento porque está entrando a una base de datos de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces ya se pierde la confidencialidad. Es posible que a lo mejor nosotros utilicemos como árbitro, oye, tengo una investigación, o dame, usame esto, qué referencias
o qué basamientos teóricos tiene esta teoría. Pero entonces estamos perdiendo la objetividad porque estamos analizando un artículo que fue realizado por otra persona y que vamos a sugerir. Oye, ese investigador no utilizó este basamento teórico. Lástima que no lo utilizó. ¿Ok? Sería interesante. Podemos recomendar nosotros, oye, sugerimos que el investigador analice este basamento teórico, porque puede aprovecharse o pueda ampliar o justificar mejor el problema. Podemos sugerirlo, ¿ok? Pero queda por parte del investigador una sugerencia, ¿lo tomo o no lo tomo? Si yo como investigador digo, no, no lo tomo, no me interesa, yo como árbitro no puedo hacer más nadie. Lástima que él no lo utilizó, debería reforzarlo más. Ahí donde nosotros en nuestra práctica como arbitraje, sugerir y decir por qué es importante que lo tome en cuenta. ¿Ok? Entonces ahí es posible que podamos utilizar otras herramientas como la inteligencia artificial que busque qué basamentos son los mayores prioritarios para una tendencia como tal. ¿Ok? Pero por supuesto queda por parte de nosotros la responsabilidad como árbitro de no utilizar esa herramienta por cuestiones éticas. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿O de los compañeros que están en remoto? ¿Mande? Ok, aquí vamos a tomarnos una foto. Si los compañeros que están de manera remota y el doctor no se vaya todavía. No me voy. Porque va a estar apareciendo en la pantalla para que vengamos. Vamos aquí, compañeros. Mire, ya tenemos una bibliotecóloga, ¿o no? Está en una biblioteca, qué lindo. El lugar donde a mí me gusta estar. Le avisamos, doctor. Luis. Eso es trampa, que ellos están peinando y todo lo demás. Momento que estamos ubicándonos por acá. Sí, para no tapar. Aparte ustedes no se van a chivar rico. Vacancia. No yo voy a la parte. Se ve la pantalla. Veía mucho. Y modos. Ah, sí, por cuatro. A ver, de aquí está
Voy a echarle 10. No sé, ¿verdad? A ver, bueno, la orden, ¿sabes? Acá, para que nos vean también los que estamos acá. ¿Aquí? Aquí nos está viendo el doctor. El doctor y los demás compañeros, ¿verdad? Uy, este palo ya. Estamos. Ahí estamos. ¿Quién le está viendo el doctor? Salud. Salud con café. Bueno, nos despedimos. Gracias a los compañeros que están también de manera remota, que no pudieron venir, pero ahí estamos todos. Adiós. Muchas gracias, doctor. Ok, ya te estoy enviando por correo, te estoy enviando por el grupo el link de la revista y la presentación, ¿ok? Ok, ahorita lo comparto con los colegas. Hay que estar hay algo importante con respecto a la revista. Ahorita la plataforma Saber UCB de la Universidad Central de Venezuela está en mantenimiento, ¿ok? Quiere decir que entonces el link les va a dar error. Esperen, de repente dentro de hoy y mañana debe estar ya por funcionar nuevamente. ¿Está bien? ¿Okay? Perfecto. Gracias, doctor. Feliz día. Estamos comunicándonos. Igualmente para ustedes, feliz tarde para todos ustedes.